Buenas noches. Vamos a tener hoy, cuando ya va finalizando el año, un año que a priori se presentaba como con pocas dificultades, ¿no? No era un año electoral, era un año para hacer cosas en todos los niveles, para aprovechar las dificultades que tenía el país en algunas cuestiones que eran obvias, para atraer inversiones, para poner en marcha ciertos procesos productivos que estaban a medias. Bueno, hubo un antes y un después del conflicto con el campo, y en verdad ha sido finalmente un año que transcurrió imbuido en problemas, imbuido en dispersiones dentro del propio oficialismo, y con un horizonte en donde quedan pendientes todas esas cosas que uno creía se iban a hacer en el 2008. En la provincia de Santa Fe la canción sigue siendo la misma. Nosotros hablamos desde el mismo día en que se conocieron los resultados electorales que se iba a necesitar de mucho pulso político, de un articulador de parte del oficialismo, de mucho consenso, de mucha voluntad de acordar políticas, y nada de eso se produjo. Ustedes saben que están enfrascados el Partido Justicialista y el Frente Progresista en una discusión muy dura, de la que se había mantenido al margen hasta hace muy pocos días el gobernador de la provincia, Hermes Wiener, quien finalmente se metió también en este problema al decir que el justicialismo impide gobernar. Y en la ciudad de Rosario hemos tenido a lo largo de todos los programas invitados oficialistas, opositores. Por eso hoy pensábamos en hacer un programa especial. Vamos a tener durante toda la hora al intendente de la ciudad, Miguel Lifchitz, para poder hablar en profundidad de cuáles son los problemas que está atravesando Rosario, de cuál es su mirada respecto a la situación real de la ciudad. Y obviamente vamos a ingresar en un año, como les decía, electoral, saber cuáles son las perspectivas que está manejando el socialismo para una ciudad que viene gobernando este partido desde hace muchos años. En lo que hace a la noticia estricta, no fue una sorpresa para nadie, pero deja algunas elecciones. El triunfo del radical K. Zamora ayer por una verdadera paliza en Santiago del Estero. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una realidad que a lo mejor es leída, es aprendida por las sociedades que viven en ciudades grandes, en provincias importantes, que dejan de lado lo que sucede en el interior del país. Frente a un criterio por allí apocalíptico que se aplica respecto a las posibilidades del oficialismo, bueno, han tenido una victoria ayer en Santiago del Estero. Y en el interior del país, el interior profundo del país, no se vive la misma realidad que en las grandes ciudades. Por eso les digo, atención con lo que puede pasar en las elecciones del 2009, si es que la oposición no va unida, porque se va a jugar casi toda la suerte del oficialismo en estas provincias pequeñas, tipo Santiago del Estero, pero también en la provincia de Buenos Aires, que después de aquel Pacto de Olivos tiene un peso, un arrastre fundamental a la hora del conteo de los votos. Sacando el kirchnerismo el 35, el 38% en provincia de Buenos Aires, bueno, se verá asegurado al menos un empate a nivel nacional. Claro está, si no hay una lista común que unifique a toda la oposición en todas las provincias, algo que parece casi utópico, habrá también que hacer otra lectura respecto a la sumatoria de los votos de la oposición en forma individual. Estas son las dos características, las dos opciones que van a aparecer en las elecciones legislativas del 2009, que presentan también un matiz bastante inédito.
se tendrá que, yo recuerdo las elecciones, aquellas de la Rúa de mitad de mandato, se va a tener que salir a hacer campaña en un marco bastante difícil para la sociedad, cuando la crisis empieza a repiquetear en todo el país, en todas las provincias. Es decir, salir a pedir el voto a sociedades, a gente que no la está pasando muy bien, va a resultar una tarea difícil para los candidatos. Habrá que tener en cuenta esto a la hora de que, bueno, se formen los equipos, se empiece a trabajar de manera mancomunada para saber cuál es la estrategia que va a poner en la cancha cada partido. Pero bueno, tras el primer corte comercial, con nosotros el intendente de la ciudad, Miguel Lichtsich, para hablar en profundidad de lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario y de cuál es su visión a nivel provincial y a nivel nacional. Volvemos. Bienvenido, intendente Lichtsich, al programa. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto. Bueno, hay muchas cosas para hablar, para comentar. La primera, obviamente, su mirada sobre cómo está Rosario, cómo está la ciudad, si se va recomponiendo después de esta crisis del campo que ha golpeado a todo el país, pero más a las ciudades que recogen que habían recogido toda la bonanza que llegaba de las localidades vecinas, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que ha sido un año complicado porque todos los escenarios que razonablemente se podían prever a mediados del año anterior o a fines incluso del año anterior, sí, se han alterado, ¿no? Tanto los escenarios políticos, porque todos esperábamos que el gobierno de Cristina Kirchner, de alguna manera, de acuerdo a lo que ella misma había planteado, iba a ser una superación del gobierno de su esposo, en el sentido de una mayor calidad institucional, una mayor apertura, un mayor diálogo con todos los sectores políticos, económicos y sociales. Y nada de eso finalmente se concretó. Y lo mismo en la economía. Todos esperábamos un buen año desde el punto de vista del crecimiento de la economía, de la generación de empleo, un año en el que podríamos haber empezado a realmente aplicar políticas distributivas para mejorar la situación de los sectores que están más abajo en la escala social y económica. Y sin embargo también esto, entre la crisis del campo y luego la crisis internacional, se vio totalmente alterado. Yo creo que en ese escenario complejo, Rosario obviamente y Santa Fe han sufrido, sobre todo el efecto del campo, pero creo que frente a la crisis que se viene estamos tal vez mejor parados que otras ciudades, que otras regiones. ¿Por qué? Porque tenemos una economía muy diversificada, que no depende solamente de una actividad. Es probable que algunas actividades industriales, tal vez la construcción, sufran en alguna medida el efecto de la crisis, pero creo que podemos suplirlo con otras actividades, y me parece que la ciudad está mejor armada para pasar alguna época un poco más complicada. Y además creo que todas estas épocas también son oportunidades, y que hay que saber encontrar cuáles son los nichos, cuáles son las posibilidades que se abren para poder sostener un proceso de desarrollo y de crecimiento como el que ha tenido la ciudad en estos años. Y yo en ese sentido soy realista, pero moderadamente optimista. Creo que también las políticas que va a aplicar el gobierno nacional en materia de una fuerte inversión pública para obras, no solamente obras infraestructurales, sino obras de corto plazo, que más allá que tendrán algún direccionamiento político, pero seguramente algo llegará a Rosario. Probablemente la provincia también aplique políticas similares, con lo cual todo esto seguramente nos va a ayudar a tener un año con proyectos, con obras y también con una generación de actividad económica importante. Han pasado por acá, bueno, casi todos los dirigentes políticos importantes rosarinos, y una constante de la oposición es señalar a este mandato suyo como un mandato de regular para abajo. Es decir, le critican que la ciudad está paralizada, que no hay obras. Esto como para empezar, digamos. No, sí, por supuesto. Bueno, la oposición siempre ha tenido una visión muy negativa en nuestra gestión, desde el inicio de mi gestión y durante las épocas de Armes también. Bueno, es un poco el rol de la oposición. Obviamente que una gestión hay que mirarla de manera un poco más integral. Como decíamos, ha sido un año muy complejo para la Argentina, para la provincia y lógicamente también
para la ciudad de Rosario, donde hemos sentido el efecto de la crisis. Sin embargo, en este año hemos inaugurado el Hospital Clemente Álvarez, que es el hospital más importante de la Argentina hoy, el más moderno, el más importante en infraestructura, en tecnología, y es una verdadera proeza para una ciudad. No solamente inaugurarlo, que ya es importante, sino hacerlo funcionar todos los días, porque lo que cuesta la obra del nuevo Hospital de Emergencia Clemente Álvarez es lo mismo que cuesta hacerlo funcionar todos los años. O sea que esto implica un gran esfuerzo para que tengamos ese orgullo de hospital, y hemos inaugurado no hace mucho tiempo tampoco la nueva Maternidad Martín. Hemos inaugurado este año también un nuevo centro de salud muy importante, el más importante a escala de distrito, como es el de Villa Itatí, y estamos haciendo obras también muy importantes para Rosario. Lógicamente, hemos priorizado el gasto social, hemos priorizado los salarios, hemos priorizado los servicios básicos, y hemos tenido que retasear un poco la obra pública, como lo ha hecho el gobierno nacional y como lo ha hecho también el gobierno provincial, ¿no? Me parece que este ha sido un fenómeno de la Argentina de este año. Hay una dualidad a la hora de que se dice, bueno, el socialismo no se ocupa de los barrios siguen estando mal, pero cuando uno va a leer el resultado de las elecciones, ve que las diferencias que ustedes sacan son cada vez más grandes. Es decir, creo que en las últimas elecciones por primera vez ganaron en todas las seccionales, lo cual ahí marca una contradicción aparente. Se dice, el socialismo gobierna para el centro. Yo vivo en el centro y estoy harto de la peatonal que no se termina nunca. Y esa creo que es la única obra que en estos años se ha hecho en el centro, efectivamente, como obra pública. Y a pesar de esto, debo decir que casi en su 97% la pagan los frentistas, o sea, no es una obra que se haga con dineros del municipio. La totalidad de la obra pública que ha hecho la Municipalidad de Rosario ha sido hecha en los barrios. Y no solamente la obra en cemento y ladrillos, sino lo que es la obra social, la obra de la salud pública, que nos lleva 300 millones de pesos todos los años. 300 millones de pesos no es una cifra menor. Y todos saben que esa salud pública se presta fundamentalmente para toda la periferia, para toda la gente que necesita de la salud pública municipal, no solo de Rosario, sino todo el sur de la provincia de Santa Fe. Más de 500.000 usuarios tiene la salud pública de la ciudad de Rosario. Ese es un gran esfuerzo económico. Y lo mismo las políticas sociales y las políticas de cultura, que están destinadas básicamente a los sectores populares. Y también la obra pública en gran medida. Por supuesto que se han hecho obras estructurales para Rosario en estos años, que son para beneficio del conjunto de la ciudad, como son los espacios públicos, un nuevo parque, como pueden ser los parques de la costa o el Parque Irigoyen en la zona sur. Bueno, son parques que disfruta el común de los vecinos del centro y de los barrios, pero creo que la nuestra ha sido y sigue siendo una gestión con un fuerte perfil social. Incluso el próximo presupuesto que vamos a elevar al Consejo Municipal va a mostrar un mayor esfuerzo todavía en el gasto social, porque creemos que el año 2009 va a ser un año complicado para todos, pero sobre todo complicado para aquellos que tienen menores recursos y menores ingresos. Teníamos preparado, por dificultades de audio no lo podemos emitir, bueno, diversos testimonios. Estuvo acá Boazo hace una semana y dijo, bueno, la peatonal es un símbolo de lo que es el socialismo. Dijo, es gris, tiene trampitas, es rugosa, y hay, creo que a usted no se le escapa esto porque es una persona inteligente, un clima de mal humor entre los vecinos del centro que ven que no se termina nunca la peatonal. ¿Qué es lo que está pasando con eso? No, la obra está cumpliendo los plazos que estaban previstos. Es una obra molesta, como todas las obras, y particularmente esta, en un lugar de mucho tránsito, de mucho movimiento. Está prevista su terminación para mediados de diciembre, creo que el 17 de diciembre la estaríamos concluyendo y dejando a los vecinos tranquilos. Se cumplieron con los plazos, es una obra compleja, se ha hecho toda una infraestructura nueva bajo el nuevo embaldosado. Es un piso muy sólido, de mucha calidad, efectivamente de color gris, pero esto no tiene que ver con el color de la ciudad. Esta es una ciudad muy atractiva y el creciente turismo que seguimos manteniendo justamente es una muestra de ese atractivo. Hay muchas ciudades en el mundo muy turísticas y que tienen algunos pisos también de granito gris.
Estamos dialogando con el intendente de la ciudad, Miguel Lifchitz. Va a estar todo el programa acompañándonos. El corte y regresamos. Estamos hablando de la ciudad de Rosario. Intendente, en un punto, todo lo que se habló del boom de Rosario, de la Barcelona de Argentina, de la fascinación que existió y existe entre intelectuales porteños, digamos, a la hora de que vino la mala, no jugó en contra porque tantos elogios, tanto poner a Rosario hacia arriba, cuando la cosa baja un poco se ve todo negro. Bueno, pero yo creo que en eso hay que tener una mirada más de largo plazo, ¿no? Creo que Rosario sigue estando arriba de las ciudades argentinas. Ha habido problemas y hay problemas en todas las ciudades argentinas. Basta darse una vueltita nomás por Córdoba, por Santa Fe, por la ciudad de Buenos Aires. Claro, para ver lo que es el avance de la pobreza, el avance de la exclusión social y los efectos que eso produce en las grandes ciudades. Lógicamente las localidades pequeñas no tienen estos problemas, pero las grandes ciudades que tenemos conurbanos, que tenemos inmigraciones internas, sufrimos estas situaciones. Pero yo creo que Rosario viene con un proceso de largo plazo, con políticas de Estado que no se van a ver alteradas por una crisis circunstancial. Ya atravesamos otras crisis importantes en el pasado y creo que, como digo, y como decía antes, estamos con una situación de fortaleza mayor y vamos a seguramente a afrontar el año próximo con mucho ajuste en algunas cosas, pero bien, creo que con un volumen importante de obra pública, con muchos proyectos en marcha, con muchas iniciativas. Por supuesto no podemos abstraernos, no somos una isla y vamos a estar un poco en la expectativa de lo que ocurra a nivel nacional, de lo que ocurra con la economía, de cómo eso impacte en el sistema productivo local, pero nosotros tenemos un sistema de salud que sigue siendo un modelo y que lo va a seguir siendo. Creo que ha llegado en este año a su máxima expresión. Tenemos un conjunto de políticas sociales que estamos reforzando y que seguramente van a seguir dando muy buenos resultados. Y tenemos un proceso de transformación urbanística de la ciudad que probablemente en los próximos 3 o 4 años va a mostrar sus mayores logros o sus mejores logros. Con lo cual, bueno, yo soy, como digo, realista pero optimista respecto de la próxima etapa para Rosario y para Santa Fe también. ¿Cuenta los días que le quedan para ser intendente, como diciendo, bueno, que llegue de una vez la hora? No, si estuviera más cerca del 2011 podría ser, pero estamos recién iniciando una gestión. Como digo, creo que este es un año de alguna manera complicado, que nos ha demorado muchísimas iniciativas que teníamos pensadas poner en marcha y que seguramente se van a ir poniendo en marcha durante el año próximo. En todo este proceso de articulación con el gobierno provincial también nos ha llevado un tiempo de acomodarnos a un escenario distinto en lo político y en lo institucional y en lo operativo de todos los días. Relacionarnos con los funcionarios provinciales en cada una de las áreas, establecer mecanismos de trabajo. Todo esto de alguna manera se ha llevado este año, pero creo que va a mostrar resultados el año próximo, más allá de que es un año electoral que tendrá todas las tensiones de los años electorales. Y bueno, nosotros tenemos un equipo joven con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y vamos a ocupar a pleno los 4 años de nuestra gestión. Esa versión que apareció de que usted iba a ser candidato a diputado nacional... No sé de dónde habrá salido, pero no hay absolutamente ninguna chance, ninguna posibilidad en eso, porque obviamente yo tengo un compromiso de gestión por los 4 años de mi mandato. Y además acá cuando se juegan intereses y cada uno trata de poner su cuota de maldad, a mí me parece que si de algo puede estar tranquilo el socialismo, que tiene el sucesor en la provincia garantizado, porque que es usted, es decir... Yo eso no tengo tanta certeza. Aquí en política nunca nada. Pero digo, tiene experiencia de gestión, sí, que ha sido buena. Es un hombre que no tiene grandes, que no presenta grandes grandes críticos, digamos, o flancos críticos. Me parece que la experiencia de Rosario
le da un plus a nivel provincial. Lo digo, no tengo problemas, lo he dicho sin usted enfrente, lo digo con usted enfrente, frente a otros que dicen, no, el candidato va a ser fulano, mengano. Me parece que el candidato a gobernador tiene que ser usted. ¿Es probable o no? Digo, creo que afortunadamente el socialismo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros partidos políticos aquí en la provincia de Santa Fe, ha ido promoviendo nuevos cuadros políticos con experiencia legislativa, con experiencia de gestión, y creo que tenemos, como digo, varias alternativas para las próximas turnos electorales, tanto para del 2009, donde habrá que pensar en un candidato a senador, en un candidato a diputado o a diputados nacionales, candidatos a concejales, como en la elección del 2011. Me parece que hay que también promover la renovación de la política y que nuevos dirigentes se vayan sumando y vayan ocupando espacios de responsabilidad importante. Creo que el socialismo es una fuerza joven, a pesar de su larga existencia en la Argentina, con mucha proyección, no solo provincial, sino nacional, y probablemente los próximos años nos abran muchas oportunidades y muchas responsabilidades nuevas para cada uno de los que hoy tenemos algún espacio de dirigencia en el socialismo. Sabe que creo que a diferencia de lo que pasa a nivel provincial, a nivel ciudad la cosa no está tan definida, es decir, no sé quién va a ser su sucesor, su heredero. Bueno, se habla de Clarita García, de Girardi, de Samarini, pero digo, no aparece una... Está bien, cuando usted apareció no era muy conocido, pero digo, no se ve una sucesión tan clara. Me parece que la suerte que tienen ustedes en Rosario es la suerte que tiene Kirchner a nivel nacional. La oposición luce desflecada y no hay un dirigente que se pueda decir, bueno, es el candidato de la oposición. Sí, eso es verdad. Yo de todas formas, Mauricio, estoy muy tranquilo en el sentido de que tengo la absoluta certeza de que tenemos varios nombres, no solamente en nuestro equipo, que algunos los ha mencionado, sino algunos otros, Por ejemplo, que no están hoy en la gestión municipal de Rosario, pero que son dirigentes importantes del socialismo, que cualquiera de ellos tiene chances y capacidad y prestigio y trayectoria como para tranquilamente ocupar un espacio de responsabilidad. ¿Quiere dar nombres? No, no voy a dar nombres porque no lo tenemos definido. Creo que cada momento tiene sus urgencias y no hay que apresurarse en estas cosas. Yo creo que hoy tenemos enfrente el año próximo, y todavía para ello falta mucho, una elección legislativa, y nuestro desafío es ese, y después vendrá seguramente un tiempo para analizar con más detenimiento quiénes son los posibles candidatos a intendente, a gobernador en cada una de las localidades y en cada una de las provincias. Yo siempre digo que cuando la gente quiere cambiar, cambia, ¿no? Sin duda. Así haya sido bueno el gobierno. Pasó con la última gestión peronista. Yo creo que los 2 últimos años de Obey fueron mejores incluso que los anteriores de Reutemann y del propio Obey. Sin embargo, la sociedad se cansó, dijo, votamos a la oposición. ¿No teme que suceda eso en Rosario después de tantos años de gobierno socialista? Bueno, siempre puede suceder. Obviamente en democracia nadie tiene asegurado los triunfos. Uno trabaja, pone lo mejor, yo pongo lo mejor en la gestión de gobierno. Vamos a concluir seguramente 8 años de gobierno, que habrá que mirarlos como una unidad muy importante y muy exitosos para la ciudad. Por lo menos esa es nuestra expectativa y nuestro objetivo. Y después la gente dirá, creo que en esto no hay recetas ni hay ejemplos, hay gobiernos o equipos políticos que se han mantenido durante muchos años, ha habido otros lugares donde ha habido alternancia. Esto depende del juego del gobierno y de la oposición, como usted bien lo decía antes, y depende en definitiva de cómo lo interprete la opinión pública. Pero yo creo que en eso no hay que dramatizar. Me parece que las fuerzas democráticas tenemos que tener convicciones para trabajar y poner lo mejor de nosotros cuando estamos en el gobierno y saber que siempre se puede ganar o perder cualquier elección. Vamos a ingresar en el último bloque con el intendente. Vamos a hablar de cómo ve él la realidad provincial en estos momentos, esta pelea entre Frente Progresista, Partido Justicialista, y a nivel nacional, cómo observa el comportamiento de la oposición
y cuál es su idea hacia dónde debe ir el Partido Socialista. Tras el corte. Intendente, desde el mismo momento en que se conocieron los resultados se sabía que Wiener debería lidiar con una oposición muy fuerte, con un Senado en mayoría absoluta del peronismo, que se necesitaba consenso, cintura política, articulación de acuerdos. Nada de eso sucedió. Finalmente, lo más temido, la ley de Murphy, ¿no? Pasó eso en Santa Fe. ¿Qué hubiera hecho usted al respecto? No sé si hubiera hecho cosas muy distintas, pero evidentemente no ha sido desde lo legislativo un buen año. Pocos resultados, si uno lo mira globalmente, han surgido de la legislatura. Ni iniciativas del Ejecutivo han sido aprobadas, por lo menos importantes, ni tampoco iniciativas de los propios legisladores. Y creo que esto no es bueno porque la opinión que tienen los ciudadanos de los cuerpos legislativos en general es bastante pobre, y creo que es necesario que de alguna manera esta situación se revierta en lo que queda del año y el año próximo fundamentalmente. Y en esto no hay secretos, me parece que es necesario una cierta predisposición del oficialismo y de la oposición, y una cierta flexibilidad de la oposición también para garantizar algunas cuestiones básicas de gobernabilidad de la provincia. No es imaginable que durante 4 años vayamos a tener una legislatura que no saque nada positivamente. Me parece que esto es impensable, no sería tolerable por la sociedad civil, y creo que, bueno, es responsabilidad de los bloques legislativos. Y en esto creo que el peronismo ha adoptado, sobre todo en los últimos meses, una actitud muy intransigente, muy dura, de oposición prácticamente a todas las iniciativas, y me parece que esto de alguna manera tiene que reverse. No es la posición que nuestro bloque, aún siendo un bloque muy minoritario a nivel nacional, hemos adoptado con el gobierno nacional, donde nos hemos opuesto a algunas cosas, pero también hemos acompañado muchos proyectos del Poder Ejecutivo. ¿Coincide usted con Wiener en que el peronismo no los está dejando gobernar? Yo creo que está poniendo muchos obstáculos, fundamentalmente en el terreno donde tienen el mayor poder, obviamente, en la Cámara de Senadores, y para el esquema institucional de esta provincia con 2 cámaras, evidentemente no se puede gobernar sin el Senado, y me parece que en esto tiene razón el gobernador cuando plantea que hay una política de obstrucción, que en cierta medida uno la puede entender por los juegos de la democracia y el juego del rol de la oposición, pero esto no puede ser llevado al extremo como se está llevando en los últimos tiempos. De cara a las elecciones que se vienen, ¿usted es partidario de que el socialismo establezca qué tipo de alianzas? ¿Con Elisa Carrió? ¿Que se busque conformar un frente un poco más amplio? Yo creo, de la misma manera que lo ha expresado en varias oportunidades el gobernador Wiener, que siendo el 2009 un año de elecciones legislativas por distrito, es decir, por provincia, lo más inteligente es establecer criterios de alianzas, de coaliciones políticas por distrito, respetando la historia, la realidad, el escenario político de cada uno de esos distritos. ¿Esto qué quiere decir? Que acá en Santa Fe, lógicamente, vamos a reforzar la estrategia del Frente Progresista con todos los partidos que lo integran hoy, tratando de sumar algunas otras expresiones, algunas otras organizaciones, pero sobre ese mismo esquema electoral. Y probablemente en otras provincias vamos a intentar hacer frentes parecidos, pero que tendrán que ver con la realidad local. No nos imaginamos, por lo menos por ahora, un escenario nacional para las elecciones del 2009, más allá del diálogo que uno puede tener con el radicalismo, con la coalición cívica, pero también con otras organizaciones políticas que no están hoy en ese polo que han conformado el radicalismo y la doctora Carrió. ¿Lo ve usted a Wiener no digo con chances, pero lo ve como un presidenciable para el 2011? Sin duda, yo creo que es una figura con mucha proyección nacional,
es la figura más importante que hoy tiene el socialismo en la Argentina, y el socialismo es un partido que hay que mirarlo no solamente por su realidad cuantitativa, sino por su realidad cualitativa, ¿no? Y en esto creo que tenemos una presencia nacional, una referencia nacional para muchos sectores, tal vez más importante que nuestra representación numérica en el Parlamento Nacional. Y creo que Armes claramente expresa y sintetiza ese posicionamiento, y no tengo ninguna duda que en los próximos años eso va a ir creciendo. No sé si será suficiente para que sea candidato a presidente, para que realmente sea una alternativa electoral en el 2011, porque, bueno, la Argentina tiene un escenario político complejo y muy fragmentado, pero no tengo dudas que va a ser un actor importante en el escenario del 2011. ¿Imagina usted, una elección abierta, una interna abierta, sería de la oposición, para designar un candidato, como en su momento, recuerdo, fue Chacho Bordón? Sí, Chacho Bordón y después Chacho también con De la Rúa. Claro. En ambos casos hubo elecciones primarias abiertas. Creo que en todo caso puede ser un buen mecanismo en última instancia para elegir un candidato. Porque pienso en Carrió también. Claro, pero si previamente hay una construcción política sólida, yo creo que lo más difícil en Argentina no es construir una alianza electoral para ganar una elección. Eso tal vez sea más simple. Creo que lo más complejo es una construcción política que permita gobernar 4 años. Esto ha sido más difícil para todos los que lo intentaron. Y me parece que este es el gran desafío. Y eso tal vez lleva más tiempo, requiere una construcción más sólida, más programática, más democrática al interior de la coalición, no personalista, y probablemente, no sé si el 2011 será el año o será el 2015. Creo que no hay que apresurarse en esto y hay que seguir construyendo pacientemente y sólidamente. Intendente, ¿qué es, para terminar, lo que pueden esperar los rosarinos de aquí hasta marzo, abril del año que viene? ¿Qué obras, qué tareas están ya a punto de concretarse? ¿Qué es lo más importante para usted en estos momentos? Bueno, yo diría que en un plazo tan breve de 3 o 4 meses, aspiramos, como le decía, para tranquilidad de los comerciantes y de todos los que transitan por la peatonal, concluir esa obra. Por otro lado, vamos a estar comenzando en los próximos días una obra muy importante para el distrito noroeste de Rosario y norte, que es la Avenida de la Travesía, una obra largamente prometida, que en su momento incluso habría licitado el gobernador anterior, pero que recién se va a poner en marcha ahora, una obra importante que va desde Boulevard Avellaneda hasta Avenida Sorrento y que va a mejorar la calidad urbana de una zona hoy muy deteriorada, con muchos asentamientos, con muchos problemas de infraestructura. Queremos terminar también antes de fin de año o a más tardar enero o febrero todo lo que es la nueva avenida Batlle Ordóñez, que es una gran avenida que en la zona sur comunica el este con el oeste, es decir, Boulevard Oroño, donde está el nuevo edificio del casino, con la zona de Ayacucho y el Bajo hasta el Parque Regional Sur. O sea, una obra también de conexión barrial en la zona sur muy importante. Aspiramos a que haya un avance importante en la obra del muelle del Parque España, que por allí la gente no la tiene muy a la vista, pero que está avanzando con todo el pilotaje necesario para recuperar toda la explanada, una obra también importante. Y también estamos conversando con la provincia y con el Gobierno Nacional algunos proyectos que ya han sido anunciados y que esperamos que en los próximos meses se pongan en marcha, como el Puerto de la Música, como todo el espacio público, la plaza y el edificio para la justicia penal en la zona del viejo Clemente Álvarez, o como toda la reforma integral largamente reclamada de la avenida de Circunvalación, que esperamos que el Gobierno Nacional ponga en marcha en estos primeros meses del año próximo. Tantos años pidiendo sintonía entre provincia y municipio. ¿Ha sido positivo? ¿Se nota en los hechos tener a Wiener gobernador, a usted intendente?
Sí, sin duda que esto se nota y sus resultados, como yo le decía antes, probablemente se van a ver más el año que viene y el otro año, porque este año ha sido de alguna forma de acomodamiento, de tomarle la mano, de establecer los mecanismos, las herramientas, diseñar las herramientas que nos permitan cambiar temas que venían con una tradición muy larga en cuanto a la relación provincia-municipio. Por supuesto, también tiene nuevos desafíos en el caso del gobierno municipal, ¿no? Porque significa hacernos cargo ya no solamente de los temas propiamente municipales, sino también de los temas provinciales que por transferencia directa debemos asumirlo, ¿no es cierto? Como el tema de la seguridad, como el tema de la energía o el tema de las cloacas y del agua potable, todos estos temas que antes eran de exclusiva competencia provincial y que ahora de alguna forma asumimos también indirectamente esa responsabilidad. ¿Algo que quiera decir que no le haya preguntado? Solamente, Mauricio, transmitirle a la gente de la ciudad, a los rosarinos, tranquilidad y no digo que no nos preocupemos, porque evidentemente la realidad puede ser compleja. Si uno escucha a todos los economistas y a todos los que hacen pronósticos, los pronósticos para el año próximo son en general complicados, pero yo creo que si nos esforzamos en seguir aprovechando las fortalezas que tiene no solamente Rosario, sino toda la región desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la ubicación geográfica, de las obras de infraestructura que más tarde o más temprano el gobierno nacional va a ir haciendo, si aprovechamos bien todas esas oportunidades, si seguimos potenciando el crecimiento del turismo y otras actividades que se han desarrollado en la ciudad en los últimos años, yo no tengo dudas que vamos a tener buenos años comparativamente. Obviamente si al país le va mal no le va a ir bien a Rosario, pero creo que comparativamente podemos pensar en que la ciudad siga adelante en un proyecto de transformación y de avance positivo, tanto en las políticas urbanas como en las políticas sociales. Le agradezco mucho haber estado en este programa especial, es la primera vez que le damos Así es. todo el programa a un invitado, en este caso era. Ha sido un gusto, Mauricio, gracias. Muchas gracias. El último corte, pequeñas conclusiones y despedimos el programa. Hemos tenido al intendente durante todo el programa. Creo que hay conclusiones que se pueden sacar nítidamente. La primera es que Miguel Lifchit tiene muchas ganas de ser el sucesor de Wiener, y creo, lo he escrito y lo digo acá, que es el sucesor natural, porque ha gestionado Rosario, la ha gestionado bien, más allá de alguna caída en estos últimos meses. Creo que se han tocado todos los temas, lo que critica tanto la oposición. Ahí me parece que Lifchit se escuda en una cuestión que también es muy real. Es decir, mucho criticar que en los barrios no se hace nada, la diferencia entre los barrios y el centro. Lo concreto es que en las últimas elecciones, por primera vez el socialismo ganó en todos los distritos. Lo otro es quién va a ser el sucesor de Lifchit en la ciudad de Rosario. Y acá hay varios nombres. Nombrábamos a Girardi, a Clara García, nombrábamos a Zamarini. Puede aparecer por allí Giustiniani, puede aparecer Bonfatti, algún ministro que logre algún perfil propio. Pero bueno, son estos los nombres que están circulando. Y el tema es, si como dice la oposición, ha caído tanto la gestión, ¿qué van a tener, quién van a poner como contrincante del socialismo? Y esto no aparece muy claro, no hay en el peronismo un rostro que pueda unificar las voluntades, no se sabe muy bien quién puede encarar la tarea de ser el candidato, se está hablando de muchos dirigentes, pero por lo pronto no asoma en el peronismo alguien que le pueda hacer cosquillas a la gestión socialista para graficarlo de esta manera. Es algo que puede tener un nivel de correlatividad con lo que pasa en la nación. No es buena
ni mucho menos la gestión de Cristina Kirchner, pero la oposición presenta un abanico de figuras que uno a la hora de la verdad dice, bueno, ¿quién me da garantías? ¿Por quién me inclino? Por eso es tan importante lo que está pasando dentro mismo del peronismo, la partida de Felipe Solá. Fíjense ustedes lo que está haciendo Reutemann. Reutemann vota a favor de muchos proyectos del kirchnerismo, de hecho mantienen muchos diálogos, pero se desprende por allí con algunos proyectos tipo retenciones cero, como para no quedar tan pegado. Se vienen meses, les digo, muy interesantes para el análisis político, se vienen un extraño mix de crisis en el país con políticos pidiendo el voto, y vamos a ver al final de este camino, que va a ser allá por octubre del 2009, si los pronósticos tan agoreros contra el gobierno nacional se cumplen, si pierde las elecciones, o si bien el peso político del aparato, y fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, logra al menos sacar un empate. Como adelanto les digo, la cosa venía muy mal, las críticas son muy duras contra el Ejecutivo Nacional, pero en Santiago del Estero, en el día de ayer, el radical K, oficialista, Zamora, ganó la gobernación por una franja muy, pero muy amplia. Se nos terminó el programa, nos reencontramos en 7 días. Buenas noches.